Michael Jackson siempre ha estado en mi intención para hacer un análisis, y aprovechando la película sobre su biografía, voy a realizar un análisis diferente a todo lo que hayáis visto. Y sabéis que yo trato los temas desde un punto de vista diferente, y en este caso vamos a analizar la figura de Michael Jackson desde el punto de vista esotérico. Para empezar, llama la atención la presencia del número 7 en la vida de Michael Jackson. Fue el séptimo de 9 hermanos y fallecido en el séptimo mes. Su nombre y apellido están compuestos de 7 letras. Nació en 1958 y si sumamos 19 y 58 nos da 77. Y murió un día 25, es decir, 2 más 5 igual a 7. Haciendo una introducción, podríamos considerar a Michael Jackson la persona más conocida y más famosa después de Jesucristo. Y una pregunta que deberíamos plantearnos principalmente es cómo es posible la gran diferencia de talento entre una y otras personas. Cómo unas personas con prácticamente ninguna instrucción son capaces de hacer algo casi perfecto y otras ni en toda su vida de práctica podrán lograr. Así como un niño puede ser un virtuoso del piano o del violín con 10 años y con una cota de perfección que otras personas jamás podrán alcanzar en toda su vida aunque practiquen durante años y años. Esto quiere decir que ese nivel de perfección alcanzado en tan poco tiempo no sea producto de la práctica, ya que no hay tiempo físico para explicar la asimilación de conceptos y su ejecución. Esto puede tener varias explicaciones, bien que esa persona haya ejercido esa actividad en otras vidas y durante las sucesivas reencarnaciones, porque el borrado no es absoluto y quedan paquetes de información ocultos que al ponerse en contacto de nuevo con la actividad se acaban de extraer y descargar y el aprendizaje se hace de forma acelerada. Opción 2. Que un desencarnado con esas habilidades y apegada a ellas porque se siente exultante por ser admirado por ello en su vida, necesita parasitar a otra persona para revivir esa sensación, por lo que la persona parasitada canalizaría ese talento o esas habilidades. Opción 3. Sería básicamente como la anterior, pero esas habilidades serían proporcionadas por una entidad, sin que la persona sea consciente o fruto de un pacto con entidades, donde la persona solicita ser poseedor de ese talento, pero no cualquiera es aceptado para poder hacer ese pacto con el diablo. Para empezar, primero la persona tiene que haber intentado su propósito de la forma más intensamente humana posible, y después ser aceptado como candidato al pacto. El caso más conocido en el mundo de la música fue el del guitarrista de blues Robert Johnson. Según cuenta la leyenda, era un guitarrista de blues mediocre y se dice que desapareció durante unos 3 meses y a su vuelta mostró un talento inigualable. Y según su canción Crossroad Blues, hace alusión a cómo vendió su alma al diablo en una encrucijada para conseguir ese talento. La opción final y la menos conocida es que pudiera ser un híbrido, una creación fruto de una abducción y una experimentación genética en óvulos humanos para crear una personalidad que pudiera crear cambios en el mundo, con lo cual sería un híbrido creado con una intención y una programación, un ser dirigido con una misión concreta donde todo se alinea con él para facilitarle esa labor encomendada. Una vez tenido estas opciones en cuenta, podemos empezar a repasar la vida de Michael Jackson, centrándonos en el aspecto esotérico como os he dicho. Siempre sorprendió el gran talento para cantar que tenía Michael Jackson siendo tan solo un niño de 6 años. En cuanto saltó a la escena pública, eran numerosos los comentarios de que era un alma vieja atrapada en el cuerpo de un niño. Y el pasatiempo musical que el padre quería organizar para mantener a sus hijos alejados de las drogas y la delincuencia, se convirtió en su medio y su modo de vida, pagando un alto precio al tener que renunciar a su niñez por las exigencias del padre y los compromisos musicales al que estaba sometido. Durante esta etapa, hasta bien finalizada su adolescencia, la vida de Michael Jackson bajo la tutela de su padre y la compañía discográfica fue discurriendo entre éxito y éxito, espectáculos, conciertos, actuaciones y relacionándose con todas las personalidades del show business de la época. Me llama mucho la atención esta fotografía con la reina de Inglaterra y la mirada que mantienen, y es como un reconocimiento de las entidades que llevan ambos. Es decir, la gente solo ve un encuentro entre dos celebridades, pero en todo esto subyace una comunicación telepática o silenciosa. Aquí viene un dato curioso
sobre todo para los fans o personas que no creen que Michael Jackson estaba metido en la masonería. Y aquí veis una foto del pequeño Michael haciendo un típico gesto masón. Si bien es cierto que Michael, al igual que otros artistas de la época, no tendría ni idea de lo que significaban estos gestos, seguramente estas poses serían sugeridas por un fotógrafo contratado al servicio de la promoción de estos artistas, el cual les indicaría estas poses como si fueran algo artístico, pero en realidad se sabía lo que había detrás de este gesto y quién lo dirigía todo. Y este tipo de fotógrafos serían los que serían contratados por las élites para mostrar estas simbologías. Aquí veis más adelante la vida de Michael Jackson en la época de Thriller, donde vemos como él hace este otro gesto, como el que vigilan. Veis que aparte del símbolo del ojo, también está haciendo el símbolo de los 3 seises. La siguiente época, la era del álbum Bad, tenemos esta foto un tanto inquietante, donde se hace una foto con una tarántula, y las patas de estas son las que hacen el gesto de abrir el ojo. Todo muy subliminal, pero la simbología es la misma. Además lo encarna como la tarántula de naturaleza depredadora, al igual que la entidad reptil, que es la que tiene el control. Pero nos lo muestra de una forma muy sutil. Pero otra vez, por si hubiera dudas, donde aquí sí ya se ve el gesto más claramente, y donde él ya sería consciente de lo que ello significaba. Y aquí, hacia el final de su carrera, vemos otro guiño con un ojo pintado de azul, que hace también referencia al ojo que todo lo ve. Y es que nadie puede llegar a esos niveles de éxito, por mucho talento que tenga, sin el visto bueno de los que mandan. O hacen un gesto o un guiño que diga a quién obedece y a quién pertenece todo. Pero todo empieza en realidad cuando Michael quería lanzar su carrera en solitario y desligarse de la carrera que llevaba con sus hermanos. Quería experimentar cosas nuevas y ahí es donde conoció al productor Quincy Jones y donde decidieron hacer un álbum llamado Off the Wall. El álbum fue un gran éxito, con una producción muy cuidada y unos arreglos sobresalientes. Recibió grandes premios, pero no era lo que Michael Jackson esperaba. Y en realidad en esa época Michael Jackson era un artista con talento, pero tampoco es que hiciera algo tan innovador o que sus bailes sorprendieran especialmente. Y yo creo que esa noche, en esa entrega de premios, marcó el punto de inflexión en su carrera. Digamos que Michael hizo ya lo humanamente posible y son conocidas sus notas sobre autodecretos, de querer convertirse en otra persona, en el artista más grande de la historia, no ser más el antiguo Michael Jackson, sino MJ, encarnando una nueva personalidad y esa frustración de no haber conseguido más con su álbum Off the Wall. Y yo creo que eso fue lo que le llevó a hacer un pacto con entidades o a descargar un pack de habilidades que se activó o fue canalizado por una entidad para llevarlo a cabo y conseguir las cotas de éxito y popularidad inmensas a donde llegó. Aquí veis una entrevista donde él explica que no escribe canciones, sino que es un canal a través del cual se comunica el arte. Para quien sepa leer entre líneas, ya sabéis lo que esto significa. También afirmaba que muchas de sus ideas le venían en forma de sueños. Michael, gracias a haber crecido dentro del mundo de la música, su trayectoria y a base de relacionarse con muchos artistas, tenía acceso a los mejores profesionales y asesores para que trabajaran para él. Los mejores compositores, los mejores músicos de estudio, los mejores directores para videoclips, en general una maquinaria de asesores para potenciar todo el talento que Michael Jackson tenía. Por ejemplo, para el solo de guitarra de la canción Beat It, llamó a Eddie Van Halen, el cual improvisó una melodía que no hizo falta ni repetir. En este punto Michael ya habría hecho ese pacto o ya estaría canalizando una entidad, porque si sabéis cómo funcionan las entidades, van a facilitar el camino fluyendo todo sin resistencia. Por supuesto que Eddie Van Halen habría canalizado esa melodía improvisada también. Aquí viene un dato curioso, sobre todo para los fans o personas que no creen que Michael Jackson estaba metido en la masonería. Y aquí veis una foto del pequeño Michael haciendo un típico gesto masón. Si bien es cierto que Michael, al igual que otros artistas de la época, no tendría ni idea de lo que significaban estos gestos, seguramente estas poses serían sugeridas por un fotógrafo contratado al servicio de la promoción de estos artistas, el cual les indicaría estas poses como si fueran algo artístico, pero en realidad se sabía lo que había detrás de este gesto y quién lo dirigía todo. Y este tipo de fotógrafos serían los que serían contratados por las élites
para mostrar estas simbologías. Aquí veis más adelante la vida de Michael Jackson en la época de Thriller, donde vemos como él hace este otro gesto, como el que vigila. Veis que aparte del símbolo del ojo, también está haciendo el símbolo de los 3 seises. La siguiente época, la era del álbum Bad, tenemos esta foto un tanto inquietante, donde se hace una foto con una tarántula, y las patas de estas son las que hacen el gesto de abrir el ojo. Todo muy subliminal, pero la simbología es la misma. Además lo encarna como la tarántula de naturaleza depredadora, al igual que la entidad reptil, que es la que tiene el control. Pero nos lo muestra de una forma muy sutil. Pero otra vez, por si hubiera dudas, donde aquí sí ya se ve el gesto más claramente, y donde él ya sería consciente de lo que ello significaba. Y aquí, hacia el final de su carrera, vemos otro guiño con un ojo pintado de azul, que hace también referencia al ojo que todo lo ve. Y es que nadie puede llegar a esos niveles de éxito, por mucho talento que tenga, sin el visto bueno de los que mandan. O hacen un gesto o un guiño que diga a quién obedece y a quién pertenece todo. Michael Jackson y las serpientes. Para los fans de Michael Jackson es conocida la relación que tenía en su día con los animales. Entre sus mascotas se encontraba una llama, el chimpancé Bubbles y curiosamente una gran serpiente pitón llamada Muscles. Para los que seguís mi contenido sabéis que la serpiente siempre está ligada al mal. No es que el animal en sí sea malo y que pueda llegar a ser peligroso, sino que es y ha estado ligado siempre como la representación del mal, de la tentación, del peligro, pero en realidad representa a la entidad controladora de naturaleza reptil, de la supervivencia y de hacer lo que sea para conseguir un objetivo. Es como si fuera la representación y el logotipo de esta entidad, y toda persona que se vea atraído hacia ellas, tanto tatuajes como mascotas, son personas parasitadas, sometidas o al servicio de ella. Vemos cómo Michael Jackson adopta como mascota esta serpiente en la época de Thriller, donde yo creo que fue el punto donde hizo el pacto, fue canalizado o activado, y aquí lo vemos en diferentes fotos con esta pitón. Esta durante la entrevista con Quincy Jones, y vemos también fotos de cómo la ofrecía a los niños para que jugaran o se relacionaran con ella. Otro aspecto que gente ha relacionado con Michael Jackson es cómo este se inspiró fuertemente en el coreógrafo y bailarín Bob Fosse, no solo en el baile sino también en la indumentaria, y en este vídeo vemos que encarna a una serpiente y hace un baile inspirándose en los movimientos del ofidio, es decir, encarnando o canalizando a la entidad, y cómo esos dones o ese talento provienen de ella. Y precisamente esos pasos de baile y un atuendo muy parecido, ya que antes de esta época Michael Jackson no llevaba sombrero, y todo esto lo adaptó a su estilo y lo puso en práctica en el célebre festival del 25 aniversario de Motown, donde además hizo en público por primera vez el Moonwalk interpretando Billie Jean y donde fue el comienzo de su ascenso meteórico. Todo es simbología, pero que está claro, como os digo, que especialmente a partir de esta época de Thriller, todo lo que hacía y todo lo que tocaba se convertía en oro. Y está claro que aquí había algo sobrenatural y muy relacionado con la entidad. Y aquí viene el momento más clave, el vídeo de la canción de Thriller. El álbum ya era todo un éxito, pero Michael quería hacer un vídeo promocional para la canción, que en un principio iba a llamarse Starlight. Como os decía, Michael tenía acceso a todo y contó con el reconocido actor de terror Vincent Price para grabar una voz y la conocida risa siniestra. La discográfica se negó a producir el vídeo porque las metas del disco ya habían sido alcanzadas y consideraban que era un gran gasto innecesario. Entonces Michael decidió producirlo, asumiendo el coste en base, apoyándose en las ganancias sobre las ventas de un documental sobre la grabación y el making of del vídeo. Y qué casualidad que este documental fue récord de ventas. El vídeo se estrenó en diciembre del 83 y su formato película, grabado en cinta de 35 mm, su mezcla de película y vídeo musical, sus efectos especiales, su maquillaje y su inconfundible coreografía fueron una revolución en la industria musical y la forma audiovisual de presentar una canción. Pero aquí hay algo que llama mucho la atención y es un mensaje escrito nada más comenzar la cinta. Y es que Michael Jackson era testigo de Jehová
y fue amenazado por su comunidad por el contenido del vídeo. Entonces Michael Jackson escribió este texto para quedar bien o exculparse diciendo que según sus creencias, él no respaldaba la creencia en lo oculto, pero digamos que fue condicionado a hacerlo. Después del lanzamiento del vídeo, las cotas de éxito, que parecían ser excelentes, se dispararon espectacularmente y con ello llegó la Jacksonmanía. Ni Elvis Presley ni los Beatles habrían desatado esa enorme locura, fama y popularidad. Era algo nunca visto, e imaginad que no existían entonces las redes sociales. Entonces, ¿qué sabía Michael Jackson para arriesgar su patrimonio en producir este vídeo que se convirtió en un éxito de ventas y que lanzó su carrera al más absoluto estrellato? Cómo se fue fraguando todo de forma fluida y engranada, y en mi opinión, después de su decepción de los premios de su anterior álbum Off the Wall, él estaría dispuesto a lo que fuera por conseguir el éxito que finalmente alcanzó. Dado su amplio espectro de contactos, no le sería difícil conseguir información sobre algún brujo negro que pudiera realizarle ese ritual del pacto. Ese grado de éxito solo lo pueden conceder las entidades, y sabéis que este mundo pertenece a Satanás. Además del talento, tuvo que haber algo sobrenatural que moviera todo aquello. Michael Jackson tenía el mundo completamente a sus pies. Con el presidente, premios por todas partes, su imagen en sello de correos. Brooke Shields, la mujer más bella de su época, estaba con él, y todo el mundo quería ser como él. Era prácticamente un dios. En 1988 compró la mansión de Neverland, donde su hermana Janet revelaba en una entrevista que lo escuchaba hablar en una habitación que tenía con unos maniquíes, y este le confesó que los maniquíes también le hablaban. Dada la trayectoria de vida que tuvo, el éxito alrededor conseguido, quería aislarse en una fortaleza y puede que su salud mental fuera trastocada o desarrollara una especie de esquizofrenia. Puede que hablara solo o también habría la posibilidad de que estuviera hablando con entidades. Llegó la época del álbum Bad, un trabajo que pretendía con él superar el éxito de Thriller. Y aunque fue un álbum brillante, el éxito conseguido con Thriller era ya insuperable. El álbum de música más vendido de todos los tiempos. Aún así, Michael seguía tocado en estado de gracia y seguía contando con los mejores en sus ámbitos, como por ejemplo el laureado director Martin Scorsese, para dirigir el vídeo de Bad. En esta época mantuvo conversaciones con el ilustrador de cómics Stan Lee, ya que a Michael Jackson le atraía mucho el cine y quería protagonizar a Spider-Man, su superhéroe favorito, cosa que finalmente no ocurrió. Pero, como vais a ver en otro vídeo sobre Marvel que realizaré, Stan Lee y sus creaciones de superhéroes estaban muy relacionadas con el ocultismo. A Michael le gustaba considerarse a sí mismo como un superhéroe, con el superpoder del baile y el espectáculo. Quizás de aquí sacó 2 nuevos pasos de baile, que le seguirían acompañando de por vida como una especie de invocación, llamada o dedicación, que era esta postura de simular la forma de Baphomet, y el otro era el cornuto que también utilizaba Spider-Man como excusa para lanzar su red, y que proviene también del ocultismo. Este gesto se utiliza, aparte de como un saludo o una dedicatoria, es en realidad una forma para favorecer la canalización, tanto para que el artista facilite la canalización de la entidad, como la forma en que el artista se convierta en un portal orgánico para canalizar y recoger la energía del público puesta en él, y así poder transmutarla hacia las entidades. Es decir, es bidireccional. Aparte de este gesto podemos hacer un análisis de grabaciones en analógico, donde pasando la cinta fotograma a fotograma, podemos distinguir la deformación o canalización en el rostro de Jackson, como si fuera una especie de demonio. Durante esta época de Bad, produjo un film mezcla de documental, videoclips y película, un film donde luchaba contra un psicópata que quería destruir el mundo y que combatía con poderes que deseaba al ver una estrella fugaz. Pero en esa lucha lo matan, y hay una escena donde una niña pide o invoca que vuelva Michael Jackson al ver una estrella fugaz, y entonces empieza a ver una ventisca que sopla unas hojas, y una de ellas llega a esta niña, y si os fijáis la hoja tiene una forma de estrella de 5 puntas invertida.
pudiéndonos decir que su vuelta a la vida o su resurrección es gracias a una entidad demoníaca. Ya en esta época, incluso en sus apariciones públicas sin ser actuaciones musicales, sus movimientos se volvieron muy robóticos. Su siguiente disco, Dangerous, fue su último gran disco. Ya sin la producción de Quincy Jones y con una carátula que era un jeroglífico que nos daba pistas sobre el mundo interno de Michael Jackson, el álbum era una innovación completa llena de sonidos nuevos y ritmos innovadores. Un dato muy curioso fue el hallazgo de un busto egipcio comprado en El Cairo en 1889 y que guardaba un asombroso parecido con la actual cara de Jackson, y representaba una mujer egipcia de la época realizada aproximadamente en el año 1500 a.C. Y esta escultura podría darnos una pista de la entidad con la que se comunicaba Michael Jackson, porque pienso que el tema de las entidades tiene su origen en Sumeria y más adelante en Egipto. Y qué casualidad que en este álbum hay un tema que es Remember the Time, ambientado justamente en Egipto, y una vez más contando con la colaboración de 3 famosos de primer nivel, Magic Johnson, Eddie Murphy y la modelo Iman, así como también contó con el famoso guitarrista Slash en la canción Black or White, intentando emular lo hecho anteriormente con Eddie Van Halen en la canción Beat It. Comenzó la gira del Dangerous Tour en Bucarest, donde su aparición en el concierto, proyectado por una rampa en un salto, se quedaba inmóvil durante más de un minuto. La gente se volvía loca con tan solo su presencia, algo que repetiría unos meses más tarde en la Super Bowl en enero del 93. De nuevo Jackson saltó propulsado por la plataforma y volvió a permanecer inmóvil durante más de un minuto. Los productores viéndolo estaban desesperados porque cada segundo de emisión costaba un dineral. Y ahí estaba él sin necesidad de hacer nada, siendo adorado como un dios. Y estaréis de acuerdo que ese nivel de aura y esa euforia causada tenía un componente sobrenatural inexplicable, como una forma de atraer su persona, la energía de la gente y potenciarla. A estas alturas Michael Jackson ya era una leyenda. Ya lo había conseguido todo. Intentó emular con la canción y vídeo de Ghost el impacto generado con Thriller, y aunque es un vídeo y una canción excelente, el mundo ya habría cambiado, y ya no se sorprendía tan fácilmente. Se había casado con Lisa Marie Presley, la hija de Elvis Presley. En sus inicios colaboró en 3 canciones con el ex Beatle Paul McCartney, el cual le sugirió la compra de derechos de canciones para cobrar royalties. Y él, con la fortuna amasada que tenía con Thriller, compró entre otras los derechos de las canciones de los Beatles. Acción que causó su enemistad, pero que es otra prueba de cómo todo lo que Jackson hacía especialmente en esa época lo convertía en oro, porque ese catálogo de canciones se convertiría en uno de sus principales activos. En su etapa final, Michael se vio involucrado en acusaciones y empezaron a salirle enemigos, tales como Tommy Mottola, al que él describió explícitamente como el diablo. El ritmo de vida de Jackson lo fue dejando endeudado, y debido a la fuerte medicación que tomaba para los dolores de articulaciones y terminaciones nerviosas del cuero cabelludo producidas en su día por una quemadura en el pelo durante un comercial de Pepsi, toda esta medicación junto a la dificultad para dormir, que le obligaba a estar tomando un cóctel de sustancias tanto para dormir como para activarse. Y esto puede verse en una aparición con otro amigo célebre, Uri Geller, donde se le ve con la mirada caída producto de esta medicación. Todo esto hacía que Jackson no estuviera centrado y que se viera obligado a dar una gran serie de conciertos para poder saldar sus deudas y ponerse al día. Y para ello le asignaron un médico personal, Conrad Murray, para que estuviera vigilado y poder dar semejante cantidad de conciertos. Michael Jackson se presentó público para anunciar toda esta serie de conciertos y provocó mucho revuelo por el aspecto y la conducta, ya que había fuertes rumores y una gran probabilidad de que fuera un doble. Los acreedores de Jackson estaban intuyendo que, debido a su delgadez y estado físico, no podría cumplir con la agenda de conciertos y que Jackson valía mucho más muerto que vivo. En mi opinión, Michael Jackson se lo vio venir y fingió su muerte. Recordad que en Estados Unidos está permitido fingir tu muerte siempre que no cobres el seguro de vida. Y hay imágenes de Michael moviéndose en el helicóptero cuando decían que ya estaba muerto, y otras imágenes de alguien igual que Michael Jackson saliendo de una furgoneta.
Por otra parte, durante el funeral no se vio la urna y no hubo la posibilidad de ver el cuerpo o la cara de Jackson. Su familia tampoco parecía estar muy afectada. Y ahora voy a poneros un ejemplo de cómo a Michael le gustaba desaparecer y pasar desapercibido con diferentes disfraces. Como al final de sus conciertos lo vestían de astronauta y sobrevolaba después al público volando. Pero lo que la gente pensaba que era Michael Jackson era otra persona la que ejecutaba el vuelo, porque Michael ya les había dado el cambiazo. Otro aspecto intrigante que nos encontramos es esta pintura en uno de sus aposentos en Neverland. Más que una pintura, es un tríptico donde él es ordenado caballero por él mismo, es decir, encarna a los tres personajes, con lo cual nos estaría diciendo que se representa como la Santísima Trinidad. Y llama especialmente la atención la figura central como iluminada y recubierto con una gran capa cuyos pliegues nos sugieren sutilmente como si fueran unas alas, y podríamos interpretarlo como si fuera un arcángel, pero ya sabemos que los arcángeles son arcontes, con lo cual nos da una pista de que vive en un mundo o tiene unas nociones que no son precisamente las que maneja un músico al uso, sino que nos está mostrando un conocimiento esotérico y otra pista más de que Michael no era un manifestador, sino un canalizador o portal orgánico. Otro aspecto esotérico, al igual que en el vídeo donde os hablaba de Hollywood y el paseo de las estrellas, como esas estrellas de 5 puntas con el nombre de las celebridades en el centro, son un mensaje de cómo esas personas tuvieron que venderse para llegar a donde llegaron. Y un ritual final de humillación de cómo sus nombres son luego pisoteados por la gente y de cómo esas estrellas de 5 puntas son colocadas de forma enfrentada para que vayas en la dirección que vayas, siempre te encuentres estrellas en forma invertida. Vemos que en su álbum póstumo llamado Escape, aparece en una portada haciendo referencia al culto a Saturno, y el título del álbum, Escape, habla de la necesidad de escapar y vivir según sus propias reglas. Puede que nos estuviera diciendo que, fingiendo su muerte, habría podido escapar de los Illuminati. Otro detalle muy importante es la entrada que hacía en el History Tour, donde hacía su aparición como un alienígena en una nave, pero en la base de la nave podemos leer MJ 2040. Puede que fuera esta fecha una señal para su regreso, para realizar la vuelta más triunfal de toda la historia. Coincidiréis conmigo que esta maniobra sería muy del estilo de Michael Jackson. Como valoración o conclusión final, en mi opinión Michael Jackson ya nació con estrella y con unos talentos sobresalientes y unos dones que lo encauzaron desde niño al mundo del espectáculo, pero que su ambición no fue conseguida de la manera que él imaginó, y que en la época de Thriller él hizo un pacto con una entidad muy poderosa, y precisamente y curiosamente a partir de ese vídeo fue su despegue a la estratosfera. Michael antes de esto era un artista más, con una buena voz y con talento para el baile, pero a partir de ahí todo fue evolucionando de forma descomunal e imparable. Si veis, muchos de sus vídeos y actuaciones se rodeaba de bailarines de primer orden que ensayaban sin parar, y él sin aparentemente esfuerzo los hacía parecer principiantes. Lo que hizo grande en el baile a Michael Jackson no era tanto la dificultad de las coreografías, sino la forma en que él las ejecutaba. La fluidez, la perfección y la magia que llevaba consigo, que te quedabas mirando asombrado cualquier cosa que hiciera. Y todo esto claramente tenía un componente sobrenatural o divino, pero también la diferencia de su personalidad fuera del escenario a lo que él hacía sobre el escenario. Es como si fueran dos personalidades diferentes, y creo que era un gran canalizador de entidades y un gran canalizador de la energía de la gente hacia estas. Como toda persona que hace un pacto, tuvo que pagar un precio, porque de toda manifestación positiva siempre hay que asumir una repercusión o consecuencia negativa y viceversa. Aunque no creo que se arrepintiera de hacer este pacto y asumiría las consecuencias, finalmente tengo la teoría de que Michael Jackson podría haber sido una creación de un híbrido, que entidades operando mediante abducciones, que es como funcionan, hicieran un robo de óvulos de la madre y crearan este híbrido alien. Y también llama la atención cómo Michael se identificaba con toda la temática alienígena. Dobló a E.T. en su película, tuvo una pequeña aparición en Men in Black
En su película de Moonwalker se transformaba en robot y en nave espacial. En el video screen con su hermana Janet también estaba ambientada en una nave en el espacio, así como también el papel de Captain EO, un personaje que surcaba el espacio en compañía de una extraña tripulación y que liberaba planetas bajo esclavitud con la energía del baile y el poder de la música. Y como os decía en el History Tour, aparecía saliendo como un alienígena de una cápsula espacial, donde, como os dije, ponía MJ 2040. Solo nos queda esperar hasta esta fecha y ver si ocurre algo, porque de suceder sería un hito histórico. Y bueno, espero que os haya gustado mi análisis y que os suscribáis a mi canal. Un saludo.